Experiencia fuera del cuerpo. Sinónimo: viaje astral, proyección de la conciencia. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, ¿por qué preferimos o por qué prefiero otorgar el término de experiencia fuera del cuerpo en vez de viaje astral, que es el término como más conocido, como más coloquial? Simplemente porque el término viaje astral puede prestar a confusión, ¿vale? Si podemos escuchar, si podemos leer, sobre todo por internet, todo lo que se explica, si buscamos en un buscador el término viaje astral, nos encontramos que dista bastante de lo que es la experiencia en sí. Si queremos buscar una definición de lo que es viaje astral, lo general podemos encontrar que es una experiencia en la cual la persona siente que sale de su cuerpo y hace un desplazamiento, que viaje por el cosmos o algo así similar. Es correcto. Solo que eso es lo menos trascendente de la experiencia en sí. Si hay algo que me interesa que os quede claro cuando salgáis de aquí, una cosa solo, si hay algo que realmente me interesa que os quede claro, es que este tipo de experiencias son una consecuencia. La pregunta del millón para generar este tipo de experiencias es: ¿cuál es la técnica? ¿Qué hago realmente para tener estas experiencias fuera del cuerpo, para tener estos viajes astrales? No hay una técnica. Estas experiencias son una consecuencia. Si hubiese una técnica que fuese la válida, entonces todo el mundo aplicando esa técnica tendría las experiencias. Por lo tanto, debe haber otras variables por ahí en medio que determinan realmente que la experiencia acontezca, no la técnica. Porque entonces para todo el mundo tendría que ser igual de válida. Vale. Vamos un poquito más allá. Este tipo de experiencias, estas experiencias fuera del cuerpo, en su definición, que decíamos, vale, la damos por válida, la persona se ve accediendo con otro vehículo diferente al físico a unos planos de experimentación paralelos, a unos planos paralelos, a unos planos alternativos de experimentación. Vale. ¿Desde dónde? ¿Cómo se accede a esos planos? A través de lo que conocemos como cuerpo astral. ¿De acuerdo? Desde mi punto de vista, ese término tampoco me acaba de convencer demasiado. Si me permitís, utilizaremos aquí el término doble o cuerpo energético para referirnos a este vehículo que es capaz de acceder a este tipo de experiencias. Vale. Si os decía que este tipo de experiencias son una consecuencia, esa consecuencia es que este vehículo esté operativo. Si este vehículo está operativo, como consecuencia natural, las experiencias fuera del cuerpo acontecen, pero no por aplicar una técnica, sino porque es parte de la naturaleza de este vehículo acceder a esos planos de experimentación. ¿Por qué estamos aquí? ¿O qué es lo que nos permite estar aquí? En definitiva, en última instancia, nuestro cuerpo físico, ¿no? Si estamos aquí es porque medianamente nuestro cuerpo físico nos permite estar aquí. ¿Y eso a qué es debido? Bueno, pues a que mis órganos internos medianamente funcionan dentro de un orden, que mi cerebro funciona más o menos bien y puede emitir órdenes coherentes para poder yo llegar hasta aquí y poder comunicarme, ¿no? Eso significa que este cuerpo físico, cuando está operativo, puede operar en el plano que le pertoca. ¿Se entiende esto? Sí. Exactamente igual, cuando este cuerpo sutil está operativo, su consecuencia natural es el acceso a este tipo de experiencias, pero no por aplicar una técnica, sino porque es su naturaleza, de la misma forma que la naturaleza del cuerpo físico es operar en este plano. ¿Tenemos que aplicar alguna técnica para operar en este plano? No. Estamos porque nuestro cuerpo está operativo. Nuestro cuerpo más o menos sabemos cómo funciona, más o menos, lo mínimo indispensable para hacerlo funcionar. Vale.
¿Cómo funciona? ¿De qué depende que este cuerpo esté operativo? ¿Cómo tornamos este vehículo operativo de manera que las experiencias acontezcan como algo natural? Vale. Si hemos oído hablar, por ejemplo, vamos a hacer ahora un poquito de reconocimiento de este cuerpo para intentar explicar qué es o darle una pequeña definición. Si hemos oído hablar de Reiki o terapias de imposición de manos o todo este tipo de terapias en las cuales el paciente respecto al terapeuta adopta una forma con el físico, sin embargo, es desde otra parte, desde donde está realizando la maniobra, podemos entender que hay una parte sutil del terapeuta que puede afectar de forma directa a una parte sutil del paciente. Esto en el caso del Reiki, el Reiki ya se está aplicando en los hospitales, aquí en Barcelona, en Vallebrón, por ejemplo, o en San Juan de Dios, el Reiki ya se está utilizando. Simplemente esto es un detalle para que veamos las consecuencias visibles que puede tener este tipo de terapia. Si eso es así, si esta terapia se puede ejecutar de una parte sutil sobre otra parte sutil, podemos entender que hay unas estructuras sutiles no perceptibles al ojo físico que pueden afectar sobre otras estructuras sutiles, con resultados. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Vale. Esa estructura que puede afectar a otras estructuras posee una anatomía exactamente igual que el físico posee la suya. ¿Vale? Esta estructura, esta anatomía, que ahora la vamos a describir, nos lleva a la conclusión que podemos entender que hay un espacio físico, un plano físico, donde su vehículo a través del cual puede operar es el cuerpo físico, y podemos entender también que hay un espacio común donde un terapeuta, por ejemplo, realiza una maniobra de sanación y su cuerpo físico solamente está ejecutando una maniobra que aporta la forma solamente, pero la acción se está realizando desde otro espacio. Podemos entender entonces que hay un espacio común desde donde ese vehículo sutil está operando junto con el cuerpo físico que adopta la forma y que tiene unas consecuencias para con esos sistemas sutiles. Si eso es así, por progresión podríamos entender que esa estructura sutil, que puede afectar a otras estructuras sutiles, también puede ser que posea unos espacios propios donde actuar, de la misma manera que lo tiene el cuerpo físico con su plano. Esto es lo que entendemos como las experiencias fuera del cuerpo. La expresión propia de la persona desde un vehículo sutil que no es el físico, accediendo a espacios que no son el físico. Vale. Yendo a la base de la anatomía de este cuerpo energético que necesitamos reactivar para acceder con conciencia y con control a este tipo de experiencias, nos encontramos... Vale. Hoy, por lo limitado del tiempo, vamos a ver solamente 3 puntos de aquí. Inicialmente, nos encontramos, ahora los enumeramos, ¿vale? Nos encontramos núcleo inferior. Esto se corresponde en lo que se conoce en la tradición taoísta como Tantien inferior. ¿De acuerdo? Vale. Tantien inferior. Núcleo superior, núcleo posterior, núcleo medio. Vamos a ver estos 4. Ok. Esto, en lo que corresponde al cuerpo físico, vendría a ser como el corazón, como el cerebro, como los pulmones. Lo que quiero representar con esto es que este vehículo que es capaz de acceder a otros planos de experimentación posee una anatomía que necesita ser reactivada y que esté operativa para que este vehículo sea funcional. Cuando este vehículo se torna funcional, cuando reactivamos estos centros energéticos, las experiencias acontecen y acontecen. Vale. Núcleo inferior. Núcleo inferior vendría a ser, si podemos dar un ejemplo con un vehículo a motor, el depósito de combustible. Nosotros podemos tener el vehículo mejor preparado, el vehículo último modelo o el vehículo que sea, que si no tiene combustible aquello no funciona.
Nosotros podemos tener un cuerpo, podemos tener este cuerpo energético, pero como no haya potencia, como no haya combustible, como no haya recursos en su depósito, aquello no va a arrancar. ¿Cuántos de vosotros de aquí tenéis cuerpo energético? Todos. Todos. ¿Cuántos de vosotros, de los que estáis presentes, cuántas de vosotras podéis acceder de forma consciente y con control a las experiencias fuera del cuerpo? ¿Todos? ¿Todas? Sin excepción. ¿Hay algún zombie por aquí? Pues sin excepción. Si este vehículo está operativo, las experiencias acontecen. Sí o también. Sí o también. Vale. Nosotros no sabemos ahora mismo. Aquí es posible que no sepamos en qué nivel está nuestro núcleo inferior. Lo que sí que sabemos, o lo que intento transmitir desde aquí, es que necesitamos este nivel, es decir, un nivel óptimo de nuestro núcleo inferior, de nuestro tándem inferior, para que el doble se despliegue. En el momento que hay suficientes recursos en el núcleo inferior, eso genera que todo el sistema se ponga en marcha. Y cuando eso sucede, He aquí mi gran aportación de esta tarde. Vale. Núcleo posterior, ¿vale? Estábamos aquí. Núcleo inferior. Núcleo posterior. ¿Qué función tiene este núcleo? Tiene la función de sintonizar, permitir el acceso a un plano o a otro. ¿Cuántos planos hay? No importa. Y cuando digo que no importa, es que no importa. Entremos y en base a... Cuando vayamos entrando, iremos viendo qué es lo que hay ahí. No importa. Lo que nos importa saber es que este núcleo posterior es el responsable de que tú accedas a un plano o a otro. Para hacer un símil, si tuviésemos una radio, vendría a ser el dial. Y las posibles frecuencias, la cantidad de planos a los cuales podemos acceder. Vale. ¿Se entiende esto? Sí. Vale. Pasamos esto. Núcleo superior. ¿Cuál es su función? Su función es la de decidir cuál es el dial que yo sintonizo. Esto es el dial. Esto, desde el núcleo superior, es hacia donde yo proyecto, hacia donde yo decido un plano u otro. Pues entonces tendré que conocer primero los planos que hay para saber si tengo que ir a uno u otro. Vamos por partes. A que os aclaro las preguntas antes de que las hagáis. Este centro de aquí es el responsable de focalizar la atención de este vehículo sutil para acceder a un plano u a otro. ¿Sí? Vale. Y vamos al núcleo medio. Núcleo medio. Función de núcleo medio. Es el encargado de permitirme el acceso del plano al cual yo estoy focalizándome, para entendernos, imaginaos que yo conozco los planos a los cuales puedo acceder. Imaginaos, vamos a echar una más para adelante, ahora volveremos para atrás. Imaginaos que tenemos un plano que se llama A, que es el plano físico, un plano que se llama B y un plano que se llama C. Imaginémonoslo, ¿vale? Vale. Imaginemos que yo sé las consecuencias que tiene acceder a este plano
y busco deliberadamente, en el momento que yo busco generar la maniobra para acceder a este tipo de experiencias, generar desde el núcleo superior el acceso al plano B. Para entendernos, imaginémonos que nos concentramos en acceder al plano B, no es esto, pero para entendernos. Vale. ¿Cuántos tipos de espacio conocemos aquí en el plano físico? Dicho de otra manera, si ahora mismo baja un extraterrestre y os pregunta, oye, ¿y la Tierra qué tal? ¿Mola? ¿Qué le contestáis? Bueno, yo qué sé, depende, ¿no? Depende de dónde vayas. Si vienes aquí, bien, y si vas a un sitio que están en conflicto, pues mal. Y si vienes a mi casa, pues depende del día. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que en el mismo plano haya una multitud de espacios, yo puedo decidir hacia cuáles me muevo, hacia cuáles no. Si os fijáis, todas las personas que estáis aquí, más o menos, hay algo que tenéis en común. ¿Estáis vestidos? No. Tenéis más o menos, os gusta este tipo de feria, a lo mejor os interesa este tipo de charla, bueno, más o menos es posible que tengamos unas afinidades iguales, ¿no? Los amigos que tengáis, pues tendrán unas predilecciones X y se juntarán con un tipo de personas tal y les gustará ir de viaje a no sé dónde, cada uno tiene sus prioridades. En definitiva, traducido esto de alguna manera, vendría a ser como si allá donde yo vibro es donde intento relacionarme. ¿Sí? Si entendemos que en este plano eso puede darse, en los planos de experimentación donde el doble puede acceder, sucede exactamente lo mismo. Hay diferentes franjas vibracionales a las cuales tú puedes acceder, a pesar de que sea el mismo plano. Lo que determina que tú accedas a una franja u otra de un mismo plano es el núcleo medio. Y esto viene dado por el conjunto de emociones que rijan en este momento o hayan regido en el pasado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, a pesar de que yo ahora me sienta en un momento a lo mejor no óptimo, o sí, muy óptimo, a lo mejor mi pasado sí que realmente ha sido muy óptimo o no tan óptimo, y eso es lo que está realmente determinando mi frecuencia vibracional que me va a acceder a un espacio a otro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Entonces, ¿cuál es el peso de este núcleo medio? Todo. Dentro de este tipo de experiencias accederemos allí donde nuestro núcleo medio permita. Hacemos un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora. Núcleo inferior, el depósito de combustible del doble. Si no hay energía en este centro, si no hay potencia en núcleo inferior, si no hay potencia en tántimo inferior, ya podemos aplicar las técnicas y esperamos que aquello no suceda. En el momento que dotamos de potencia núcleo inferior y el sistema se pone en marcha, pasa lo que tiene que pasar. Y cuando pasa lo que tiene que pasar, en este caso nos referimos a que las experiencias acontezcan, ¿qué es lo que sucede en ese momento? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Desde el núcleo superior, este centro es el encargado de que tú decretes el acceso a uno u otro plano. El encargado de ejecutarlo es núcleo posterior, que es el que sintoniza ese plano. Y núcleo medio es el responsable de ese plano al cual yo he decretado acceder, cuál es el espacio que me corresponde en base a mi vibración interna. ¿Esto cómo lo podemos entender? Vale. Imaginemos que ahora nos dormimos y tenemos una experiencia fuera del cuerpo. Vale. ¿Hemos ido a algún sitio? Es decir, ¿hemos ido hasta la frontera del plano físico y después hemos accedido al plano B? No. En el momento que la persona tiene la experiencia, parece como si la tuviese en el mismo espacio donde el cuerpo físico se ha ido a dormir, ¿no? Eso nos tiene que llevar a una conclusión.
que los planos coexisten. Si podemos tener una experiencia fuera del cuerpo, en el mismo sitio donde el físico se ha ido a dormir, y este vehículo sutil accede a un plano paralelo sin haber ido hasta el final del plano físico y allí empezar, eso quiere decir que los planos coexisten. Si los planos coexisten, quiere decir que si yo me tumbo aquí y puedo tener una experiencia fuera del cuerpo aquí, donde acceda, ese plano también está aquí. Y si no solamente hay un plano de experimentación, sino que puede haber decenas, eso quiere decir que todos esos planos, si están coexistiendo, están ahora mismo aquí, en esta sala. En esta sala y en todas partes. Si no, no sería posible. Esa es la función del núcleo posterior. El núcleo posterior es el que sintoniza, en el momento que este núcleo posterior ejecuta un movimiento que sintoniza un plano que no es el físico, desde el doble se permite acceder a ese plano de experimentación. ¿Sí? ¿Más o menos? Me explico fenomenal. Vale. Haciendo un pequeño símil, núcleo inferior, volvemos a repetir, me interesa mucho que os quede esto claro. Me interesa mucho que os quede esto claro. Mucho. Núcleo inferior, depósito de combustible. Sin eso no hacemos nada. Para el tipo de experiencias que desde aquí estoy proponiendo que si os resuena, que son las conscientes y con control. Núcleo superior. Vendría a ser la llave de contacto. Vendría a ser lo que conocemos como la técnica. Aquí ya podemos aplicar cualquier técnica, que si no hay potencia, si no hay recursos en núcleo inferior, aquello no se mueve. Y núcleo posterior lo entenderíamos como el freno de mano del vehículo. O soltamos o permitimos que este núcleo posterior se mueva para que pueda captar otros planos de experimentación, o aquello se va a quedar ahí quieto. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale. Si este doble, este cuerpo energético, decimos que todo el mundo lo posee, ¿cuál es el motivo por el cual unas personas parece que pueden acceder a este tipo de experiencias y otras personas no? Si esto es algo natural en el ser humano, ¿por qué no las estoy experimentando? Vale. Empezaremos por la explicación de cómo debería nutrirse de forma natural el doble. Y haciendo un paralelismo con el cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico. ¿Por qué está funcional? Porque mis órganos internos están funcionales, ¿vale? Pero ¿qué permite que sea eso? Pues que alimento mi cuerpo, ¿no? Y respiro oxígeno y lo nutro y eso se descompone internamente en tal y... Que mi cuerpo físico se nutre de lo que sea, pero se nutre. Vale. Entendemos que este doble, este cuerpo energético, para volver a estar operativo, necesita volver a nutrirse, necesita volver a ingerir sus recursos de aquello de lo que él se nutra para volverlo a dotar de operatividad. El flujo original, de la misma manera que cuando yo inhalo aire, lo hago a través de las fosas nasales y esto baja a los pulmones y aquí se descompone no sé qué, no sé cuántos, tal. Este vehículo sutil, una de sus vías de acceso de nutrientes, una de su vía de acceso de nutrientes es a través de lo que se conoce como la puerta de la vida. Es una... no soy muy amigo de este término, pero es un término bastante conocido y vale. De la misma manera que nosotros inhalamos a través del cuerpo físico por la nariz, el doble lo hace por la espalda. Bueno, pues mira, cada uno tiene su predilección. Vale. Y de la misma manera que este oxígeno penetra en los pulmones, estos recursos van directamente al núcleo inferior. Esto es como debería ser. Esto es como debería ser. Del núcleo inferior, los recursos ascienden hacia el núcleo superior
y tiene recursos disponibles para ir decretando accesos a distintos planos, porque es nuestra naturaleza. Una pregunta sería también, ¿por qué nos pasamos un tercio de la vida durmiendo? O más. ¿No? Es un tercio, ¿no es demasiado para descansar? Pregunto. Sí. A lo mejor hay otras funciones que se deben poner en marcha en esos espacios de tiempo en los cuales el físico está aletargado. ¿No será que tiene algo de productivo en otro sentido que no solamente descansar? ¿No será acaso que a lo mejor pudiese ser posible que sean los espacios necesarios para poder acceder a estos planos y desde allí acceder a nuestro propio conocimiento? Por no decir... Bueno, es igual. Vale, desde el núcleo inferior se vierten recursos hacia el núcleo superior para que éste tenga la potencia suficiente para decretar el acceso a uno u otros planos. Y lo que hace posible es que esto tenga movilidad para codificar un plano u otro. Vale. ¿Qué ha pasado para que esto no sea así? Porque ahora mismo me parece que no es lo normal, no es lo cotidiano. Los niños pequeños sí tienen una facilidad tremenda para acceder a este tipo de experiencias. No conscientes y con control. No tal como proponemos buscarlas. Pero sí que entran y salen como Pedro por su casa. Y vosotros cuando erais niños, hay un porcentaje altísimo de probabilidades que también fuese así. Altísimo. ¿Qué es lo que ha pasado? Con toda la buena intención del mundo, nuestros progenitores, nuestros profesores, nuestros educadores, la gente que nos enseña desde que somos pequeñitos, se nos enseña a atender una calle exclusivamente al plano físico. Generalmente, y con toda la buena intención del mundo, cuando los niños, las niñas expresan este tipo de experiencias a los padres, o expresan que han visto no sé qué, o que están hablando con su amigo imaginario, o que están percibiendo no sé qué silueta al lado de no sé quién, normalmente se suele acotar esa percepción y decirles que son imaginaciones, o que son simplemente sueños, o que son... Y lo que les estamos haciendo es decir, no, atiende única y exclusivamente al plano físico. Eso, en base a lo que hemos explicado, se traduce en decirle al núcleo posterior, no, codifícame solo el plano físico. Cuando a los niños se les mueve este núcleo posterior y se les permite el acceso a otros planos, cuando los educadores les decimos, no, atiende solo al plano físico, eso es una imagen, lo que le estás diciendo es, hey, codifícame con núcleo posterior solamente el plano físico, solamente la información del plano físico. Por lo que, ok. Vuelven a tener una experiencia, vuelven a tener una percepción, vuelven a tener no sé qué. No, eso son imaginaciones. Sintoniza solamente el plano físico, por favor, que lo demás son imaginaciones. ¿Vale? Y poco a poco vamos sintonizando y dejando fijo este núcleo posterior para que atienda solamente al plano físico. Muchas de las personas con las que me encuentro que han tenido experiencias fuera del cuerpo en la niñez, siempre suele ser hasta los 15, hasta los 14, hasta los 16, que es lo que, hasta los 14, que es lo que conocemos como también como la edad del pavo. De acuerdo que hay un sistema hormonal que está ahí echando cohetes, tal. Pero no deja de ser esos arranques. No me hagas esto. No me hagas esto. Solo que no se sabe expresar porque ni siquiera se sabe qué es lo que no quiero que me hagas. En definitiva, núcleo posterior queda fijo, percibimos únicamente este plano. Vale. Vamos.
Vale. Imaginémonos que hemos dotado de potencia nuestro núcleo inferior. Imaginémonos que nuestro sistema se ha puesto en marcha y estamos experimentando este tipo de experiencias de forma consciente y con control. Vale. ¿De qué forma se me puede presentar a mí este tipo de experiencias? ¿Cuáles son las vías de acceso que yo puedo tener para con este tipo de experiencias? Vale, básicamente, desde aquí vamos a ver dos. Uno, desde la hipnagogia. ¿Qué es la hipnagogia? Es el espacio que separa la vigilia del sueño. Es más que interesante prestar atención a ese momento en el que nos vamos a dormir, porque desde ahí son momentos muy interesantes para que la experiencia acontezca. Tanto ahí como en las siestas. Si os fijáis, y estamos proponiendo aquí que las siestas son uno de los mejores momentos para tener este tipo de experiencias, si esto es así, podemos llegar también a la conclusión de que a lo mejor todo lo que podemos pensar que antes de buscar un tipo de experiencia necesitamos comer ligero, una cena ligera o tal, esto se desmoronaría, porque precisamente con el estómago lleno es uno de los momentos más propicios para tener las experiencias. A lo mejor esas creencias a veces que se tienen de que el tipo de alimentación puede tener una incidencia especial en generar este tipo de experiencias o no, eso se desmorona. Pensemos también que si fuese cierto que una alimentación, y no estoy proponiendo nada, ¿qué te hace feliz comer? Come eso y tendrás más puntos de tener la experiencia que si no te fuerzas a comer de una manera distinta, porque a lo mejor eso me condiciona como todos los demás condicionantes que se puedan imaginar. Si tengo que estar con la cabeza mirando al norte y ¿qué pasa? Los de Japón entonces no pueden. ¿Cómo va la cosa? No hay ningún condicionante externo que me permita a mí generar o no la experiencia. Ninguno. Cero. Cero. Está en la cabeza, Ninguno. Ni posición, ni inciensos, ni meditaciones, ni mantras, ni mudras, ni... Cero. Ni comidas, ni no comidas. Cero. Puedes tener una experiencia retorcido en el sofá haciendo la siesta con la televisión a toda castaña. Y eso pasa. Y a los alumnos les pasa. Lo que condiciona que la experiencia acontezca es esto. Es que haya potencia en el núcleo inferior. Si hay recursos suficientes para que el doble esté operativo, la experiencia no tiene condicionantes externos. Ninguno. No tendría sentido. No tendría sentido. Formas de acceso. Desde la hipnagogia. Esos momentos justos en los cuales, ¡pum!, entro en el sueño. Y desde un sueño lúcido. Entendemos como sueño lúcido los sueños en los cuales yo soy consciente de que estoy soñando. Dentro de un sueño lúcido, si tú decretas que la experiencia acontezca, la experiencia acontece. Me intento explicar. Dentro de un sueño lúcido podemos dar la orden que la experiencia acontezca desde el núcleo superior, es decir, si el núcleo inferior está operativo, que emana los suficientes recursos para que el núcleo superior tenga la potencia suficiente como para decretar con éxito el acceso a un plano o a otro. Si esos recursos están ahí y se decreta que la experiencia acontezca, es una maniobra, es una verbalización que se hace desde el núcleo inferior. Vale. El doble no tiene cuerdas vocales, no tiene pulmones que impulsen aire. Si eso es así, ¿cómo se comunica el doble? ¿Cómo se comunica? Dentro de una experiencia fuera del cuerpo, tú te puedes ver como una réplica de tu cuerpo físico. Y si compartes experiencia con otras entidades o con otros dobles, tú puedes ver una réplica de su cuerpo físico. Sin embargo, eso es un sistema sutil.
es un sistema sutil que no posee los órganos que posee el físico. Si eso es así, ¿cómo se habla? Si no hay cuerdas vocales, no hay pulmones que impulsen el aire, ¿cómo hablas? Vale. Siempre se habla desde el núcleo inferior. Siempre que tú quieras dar una orden dentro de una experiencia fuera del cuerpo, siempre la tienes que dar desde esta zona de aquí. Es desde aquí desde donde se ejecuta la comunicación dentro de las experiencias fuera del cuerpo. Vale. Si nosotros estamos en un sueño lúcido y conocemos la maniobra para que la experiencia acontezca, generando, decretando la maniobra desde el núcleo inferior, la experiencia acontece. ¿Por qué desde un sueño lúcido? Porque dentro del sueño lúcido no está la mente racional activa. Si nosotros tuviésemos la capacidad de tener la mente por completo en silencio interno, tal como está dentro de este tipo de experiencias, que se generase la experiencia en el mismo momento, en el preciso momento que tú lo decretes desde el núcleo inferior, pasaría. Vale. ¿Se entiende esto? Ahora hay menos síes. Vuelvo para atrás un punto. ¿Se entiende que se puede, que una de las formas de acceso es a través del estado hipnagógico? Es en ese momento en el que el físico suelta el control, que pasa al estado onírico, ahí es un momento muy precioso para que la experiencia acontezca. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Vale. ¿Se entiende que se puede decretar, que se puede generar una experiencia fuera del cuerpo desde un sueño lúcido? Vale. Lo vuelvo a explicar. Dentro de un sueño lúcido, la mente no está tomando las riendas del control. No está tomando las riendas de nuestra mente racional. Vale. Si tú eres consciente de que estás soñando, eso te otorga un grado de conciencia independientemente del físico. Si tú estás consciente de un sueño, esa parte de ti que está consciente no es la misma que rige el cuerpo físico. En definitiva, es la que rige al doble. Cuando tú, en esos espacios, decretas que el ensueño acontezca, aquello sucede. ¿Y qué es lo que sucede? Si lo que estás percibiendo es una imagen endogenerada, es decir, es un sueño común, el sueño se desvanece y la experiencia empieza a acontecer en el mismo sitio donde tu físico se ha ido a dormir. Si es un sueño endogenerado, si lo que estás percibiendo, si tu sueño lúcido es un sueño endogenerado, en el momento que tú decretas la orden del sueño, la orden de generar la experiencia fuera del cuerpo, ese sueño se desvanece y la experiencia fuera del cuerpo acontece en el mismo sitio donde tu físico se ha ido a dormir. Si el sueño sí es sueño, entonces quiere decir que hay una posibilidad de que el sueño no sea sueño. Sí. Si decimos que los planos coexisten, quiere decir que yo desde algún sitio en mí puedo ser capaz de percibir la información que ahora mismo está, pero que corresponde a otros planos. ¿Me explico? Si los planos están coexistiendo, yo de alguna manera podría tener acceso a esta información que está aquí, si los planos están aquí. Vale. Si el sueño no es sueño, si lo que yo estoy percibiendo cuando yo me doy cuenta que estoy soñando no es un sueño, eso quiere decir que a través de algún sistema, que no deja de ser los canales de percepción del doble, yo estoy captando la información que corresponde a otros planos. Si tú das la orden desde ahí de que el sueño acontezca, lo que sucede es que te incorporas a ese escenario. O sea, ya no estarías en el cuerpo de la cama, sino estarías... Exactamente. Exactamente. Así que como formas de acceso tenemos estas dos. O bien a través con el espacio hipnagógico o bien a través de los sueños lúcidos. En la experiencia fuera del cuerpo nada tiene que ver con los sueños lúcidos. Nada tiene que ver, solo que a través de ellos se puede acceder. Es una de las vías. Hay más vías. Aquí me interesa que conozcamos estas dos. Vale, visto esto. Tipos de acceso. Acceso parcial.
los vamos a ver, los vamos a ir colocando aquí, en lo que a nivel de operatividad se corresponde. Vale. Acceso parcial. Este es un tipo de experiencia, no llega a ser una experiencia completa, es un tipo de experiencia que suele darse cuando la gente empieza a tener cierto nivel operativo en el núcleo inferior y las experiencias empiezan a acontecer, el doble empieza a cobrar autonomía y empieza a manifestarse de alguna manera de forma leve. Lo que siente la persona en esos momentos es como si, estando en la cama, alguna de sus extremidades se moviesen sin control. Hipnosis. Vale. Esta pasa aquí. Esta es el menor de los casos. En el siguiente grado, experiencia inconsciente sin recuerdo. Y si es inconsciente y sin recuerdo, ¿cómo me entero? ¿No? Solamente puede darse este tipo de experiencias cuando las experiencias son compartidas. Cuando dos o más dobles comparten una misma experiencia. ¿Esto se da? Sí se da. La única forma de tener certeza de esto, o al menos es lo que la premisa que le pongo a los alumnos, es que siempre que haya un tipo de experiencias así, siempre se tiene que corroborar con algún dato fehaciente, con algún dato que la persona no conozca. Es decir, si nos encontramos dentro de una experiencia fuera del cuerpo y compartimos información, solamente vamos a dar por válida esa información siempre y cuando, si yo no la conozco respecto a ti, después en plano físico la compartimos y tú me la verificas. Es la única manera que podemos dar por válida un tipo de experiencia así, porque si no a veces se puede caer en el error de decir, esta noche tengo una experiencia contigo. Sí, yo también. Y ya la hemos liado. Pues nos empezamos a creer cosas que no son. Porque tengo una vaga sensación o un leve recuerdo que es una trampa. Es una trampa. Esto es un ejemplo que suelo poner así en las charlas, en uno de los cursos residenciales que hicimos. Normalmente se espera que las experiencias se empiecen a mover cuando se ha dado el temario completo, no antes, pero pasa, las cosas se mueven antes de tiempo. Y en uno de los cursos se dio este caso. Dos alumnas accedieron a la experiencia fuera del cuerpo, compartieron información y en vigilia una de ellas, oye, ¿recuerdas esta noche he tenido una experiencia contigo? Tal? No. Y tú me has dicho que tenías una colección de figuritas que eran muy pequeñas, que eran con estos detalles, que les tenías mucho que... Sí, es mi colección que yo tengo de mis figuritas pequeñas, no me acuerdo qué era, que la tengo en mi habitación, que la guardo con un cariño. Eso es válido. Esa experiencia es válida. Si no hay información que sea contrastable, nunca lo daremos por válido, porque es una trampa. Esta persona que tenía las figuritas ha tenido una experiencia inconsciente sin recuerdo. El problema de esta chica es que tuvo 20 experiencias inconscientes sin recuerdo con 20 personas distintas y nunca se acordaba, llevaba un cabreo. Pues yo no me acuerdo de nada. Pues sí, me has dicho que... Pues yo no me acuerdo. Poco a poco. Vale, gracias. Vale, esta de aquí pasa aquí arriba. Inconsciente con recuerdo. Vale. Este es el gran grueso de experiencias que la gente suele relatar. Experiencias en las cuales se ven normalmente desplazándose como si fuese volando, viendo paisajes. Obviamente que este tipo de experiencias generan unas sensaciones muy intensas. Muy intensas. Pero si os fijáis, en el relato de este tipo de experiencias no se saca más jugo, ¿no? La experiencia acontece y me he visto volando por no sé dónde y he visto unos prados y entonces he ido a no sé dónde y tal, y se me ha acabado y ha sido espectacular y las sensaciones son brutales y no sé qué. Y sí, es cierto. Pero ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Qué uso? O sea, esto debe ser funcional en algún sentido. Debe ser funcional en algún sentido. Algo me tiene que aportar a mí como ser humano el poder yo acceder a espacios
de realidad paralela. Algún tipo de información, debo poder acceder a ella, ¿no? Este tipo de experiencias es en las cuales se ha hecho más común el término viaje astral. Estas pasan aquí. No soy amigo de este tipo de experiencias porque lo que os propongo es que se puede ir más allá. Y el siguiente paso son las conscientes sin control. En el momento que te tornas operativo, en el momento que te tornas consciente, que adquieres dominio sobre tu doble cuerpo energético dentro de este tipo de experiencias, tienes que aprender de nuevo a moverte, a desplazarte, a sostenerte de pie, a hablar, a sostener lo que ves, porque no es sencillo. Pero lo que aporta a nivel de operatividad no tiene nada que ver con esto. Nada. En las primeras experiencias conscientes sin control puede dar la sensación de que no se tiene control sobre este vehículo. Es normal. Esto tardas dos experiencias a lo sumo en coger control. A lo sumo. Y a la que vamos, donde vamos es a esto. A las experiencias conscientes con control. Insisto, si algo me interesa que quede claro, es que las experiencias fuera del cuerpo, conscientes y con control, son una consecuencia. Son una consecuencia de la operatividad de este vehículo que puede acceder a este tipo de experiencias. Si este doble está operativo, las experiencias acontecen, porque es su naturaleza. Si el cuerpo físico está operativo en este plano, es porque le corresponde este plano y el cuerpo físico está operativo. Estar operativo en estos planos donde podemos obtener información valiosísima propia depende que este vehículo esté operativo. No es más que esto. No es más que esto. No hay técnica que aplicar. No hay mantra que decir. No hay mudra que... No. Si el doble está operativo, si está funcional, si está activo, es su naturaleza. Es su naturaleza. Y lo que me gustaría proponeros desde aquí es que en algún momentito, cuando estéis en casa, tranquilos, tranquilas, os paréis a pensar en esto. Un minuto, uno. Si todos tenemos doble, podemos acceder con conciencia y con control a otros planos de operatividad y obtener información valiosísima. Propio. Resumiendo, la experiencia, ¿de qué depende? De la energía del núcleo inferior. ¿Y la energía del núcleo inferior de qué depende? ¿Cómo lo hago? Bien, a través de las técnicas de modulación consciente de energía. ¿Esto qué significa? Prácticas energéticas, maniobras energéticas para volver a recargar este núcleo inferior de la potencia que necesita, y de ahorro y supresión de fugas. Si yo me torno consciente de cómo estoy gestionando mis recursos, a lo mejor es posible que detecte que hay recursos que estoy utilizando en cosas que no me interesan y eso me aporta un ahorro. A lo mejor. Movimiento del núcleo posterior. ¿De qué dependería? Ahora no tenemos tiempo para explicarlo. Haciendo una breve pasada. Atención al sistema onírico, percepción y técnicas de modulación consciente de energía referidas al núcleo posterior. ¿Esto qué significa? Maniobras específicas para dotar a este núcleo posterior de movimiento. Prácticas que no solemos hacer en vigilia para permitir un grado de atención óptimo que me genere una inercia
nosotros no somos cosas distintas cuando nos vamos a dormir, seguimos siendo lo mismo, por lo que tenemos que tener en cuenta que nuestra inercia que hayamos forjado durante vigilia va a seguir siendo la misma que tengamos en el espacio onírico. Eso quiere decir que si yo fomento un grado de atención X necesario para que el núcleo posterior se mueva, si yo empiezo a ser así, eso lo voy a trasladar al espacio onírico. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que proponemos desde aquí es que el ensueño no es una cosa que tengamos que buscar solamente cuando nos vamos a dormir. El ensueño es una actitud. La experiencia fuera del cuerpo es una actitud. Es una manera de estar en el mundo. No podemos ser los de siempre y buscar este tipo de experiencias si no hay algo que en nosotros cambie. Porque lo que somos aquí, lo seguimos siendo allí. Y por último, técnicas de acceso. Maniobras específicas para generar la experiencia. Todo esto es lo que me genera que la experiencia acontezca. Y una vez acontecido, el plano al cual yo vaya a acceder lo decretará mi núcleo. Dejo la siguiente diapositiva con algunas de los, entiendo, beneficios, o no sé cómo llamarlo, porque buscar beneficios me cuesta. Esta diapositiva me costó mucho hacerla, pero entiendo que la pregunta es normal y es lícita y es lógica. Es decir, ¿de qué me puede servir? Os lo dejo aquí, si queréis ir leyéndolo, mientras damos 5 minutos para preguntas, si es que hay alguna. Después de tener una experiencia así, ¿puede que tengas algún dolor físico? Vale, preguntan si después de la experiencia fuera del cuerpo se puede sentir algo a nivel físico, como algún tipo de dolor o algo similar. Hay zonas en las cuales se puede sentir cierto tipo de presión. Una puede ser núcleo inferior, 2 puede ser a unos 2 centímetros del omóplato derecho hacia la columna, una cierta presión, un cierto dolor o incluso un fuerte dolor intenso. A nivel físico, básicamente esto. Dime. ¿Se puede llegar justo antes de salir y tener miedo a esto? Así. Es completamente normal. ¿Will? No. ¿No está Will? ¿Will? Ella es una máster en sobrepasar este punto. Ha hecho el máster, el posgrado, y se pasa, pero se sobrepasa. Tenemos que pensar que cuando este tipo de experiencias acontecen, eres tú mismo quien las está ejecutando. Si eso es así, tenemos que permitir que eso se exprese, porque eres tú mismo. Pero se da, este tipo de mes, pero en poco se sobrepasa. Se sobrepasa, sin duda. Si dices miedo de no volver. Siempre vuelves. Siempre. Y si no, alguien que no haya vuelto que levante la mano. Siempre vuelves. Dime. No entiendo la diferencia de entender cuando estás soñando y cuando estás en esto. O sea, ¿cómo percibes que tienes que hacer algo extra para entrar en este? Vale. En el momento que tú estás dentro de la experiencia, y doy dos respuestas. En el momento que tú tienes la experiencia, no te cabe duda que estás dentro de la experiencia. Pero y si hubiese duda, vale, aquí. Porque lo que nosotros proponemos desde aquí es el acceso a un tipo de información muy concreta tuya. Es decir, todo esto, lo que propongo a nivel personal, lo que intento transmitir es que todo esto que aprendemos a hacer vaya con un objetivo, no es simplemente por tener esa experiencia, sino que puedas acceder a tu propia información de qué es lo que está pasando en este momento, si es que hay algún tipo de enfermedad, cuál es el origen, porque si no vamos a volver, cuál es tu siguiente paso, lo que tú quieras de tu propia información, de tu propia existencia, porque hay una fuente de información a la cual podemos acceder. Ese es el objetivo inicial de este tipo de experiencias. Si tú obtienes esa información, y esa información
No es la información que se obtiene no es tipo déjate fluir. No. La información que se obtiene es mañana vas a la librería tal, compras tal libro y abres por la página tal y atiendes a eso. Es así, ¿eh? No es control de un sueño. No. Si tú tienes esa información tú después la corroboras. De todas maneras, en el momento que la experiencia acontece, no hay duda que la experiencia está aconteciendo. Pero por si hubiese duda, siempre obtenemos información. Así estabas tú antes. La llave de entrada con el cambio es a través, ¿es consciente o...? Consciente. Consciente antes de entrar en... Consciente. Tienes que entrar también la actitud de quererlo hacer. Es una actitud. Es una actitud. Consciente antes del proceso, Se puede dar, eso pasa cuando es en el estado hipnagógico, pero si eso puede acontecer, porque la experiencia puede acontecer en medio de la noche, por ejemplo. Si eso es así, yo no estoy consciente desde vigilia, sin embargo aquello acontece, y eso es producto de todo lo que he ido forjando en vigilia. Vale, ¿cómo vamos? ¿Estamos ya? Una última. Sí, dime. Quisiera saber la conexión que hay para, una vez que has salido, poder volver a entrar. Vale. Tú puedes no dormirte. No. Siempre te vas a dormir. Es una pregunta. Espera, que lo hago mejor. ¿Tú puedes no dormirte? No puedes. Por más que lo intentes. Podrás aguantar un día sin dormir, día y medio, 2 días, pero al final o te duermes o te desmayas o algo, pero desconectas. Exactamente igual sucede al revés. Las experiencias siempre finalizan. Siempre. ¿He dicho siempre? Siempre. No hay nada que conecte algo que te haga. ¿Te refieres al conocido cordón de plata y todo eso? Esa estructura existe, pero no es una estructura que pueda romperse. Esa estructura está como hay decenas de estructuras que se pueden ver en el momento que tú accedes a este tipo de experiencia. Verse como una réplica del cuerpo físico es una opción. Sin embargo, si tú te observas tu cuerpo energético tal como es, eso es para filmarlo. Y lástima que no haya cámaras astrales para poder filmar cómo es la persona, porque es un espectáculo. Es un espectáculo. De la cantidad de contenidos que tenemos y estructuras que podemos ver dentro de esas experiencias. Podemos ver aquí también, pero no es el caso. Que podemos ver dentro de esa estructura, ese hilo. Hay 3, no solamente hay uno. El canal interno, el hilo de plata y el altacarana. Son tres filamentos que están ahí. Pero esos filamentos son unos filamentos de conexión con otras cosas. No nos vinculan el doble con el físico. No hay nada que pueda romperse, y en ese sentido, si por ahí va la pregunta, no hay nada que pueda romperse.